Buenos días, profesora. Me presento, soy Jordan Muraña Yo soy Jerry Ticona. Y yo soy Ignacio Muñoz. y hablaremos sobre la sedimentación y la coagulación. A continuación daremos a conocer las diferentes funciones y tipos de sedimentaciones y conociendo cómo funciona la coagulación dentro de la metalurgia. Estas están tomando una parte importante dentro del ámbito de la metalurgia, ya que nos permite un trabajo con un proceso diferente dentro del proceso de metalurgia extractiva. Bueno, ¿qué es la sedimentación? Bueno, este es un proceso o una técnica en la cual consiste en la separación de líquidos sólidos y consigue un mayor uso en la metalurgia debido a que es un proceso de alta capacidad y costo comparativamente bajo. Bueno, también se trata de una operación en la que partículas sólidas de una solución más densa que el fluido se separan de este por la acción de la gravedad. También tenemos diferentes tipos de cimentación, como es la discreta, la flocculante, la retardada ozonal, también por compresión o espesamiento. A continuación, mi compañero les dará más detalles. Bueno, sedimentación discreta. Bueno, la sedimentación discreta es aquella que tiene una concentración baja de partículas, de modo que éstas se asientan en el agua de manera individual. Esto quiere decir que se asientan en el agua sin interactuar con ningún otro tipo de partículas. Bueno, lo cual este tipo de sedimentación tiene lugar cuando las partículas que sedimentan lo hacen de forma individualizada y no varían sus características, ya sea de forma de tamaño o densidad durante su deceso, llegándose a equilibrar las fuerzas que actúan sobre la partícula, sedimentando a un tipo de velocidad constante. Bueno, la sedimentación floculenta. Bueno, esta tiene lugar cuando se producen choques entre las partículas que sedimentan. Se pueden agregar formando partículas de mayor tamaño como resultado de la aglomeración de partículas coloides desestabilizadas por la adición de reactivos químicos, llamados floculantes, y se produce un incremento en la velocidad de sedimentación. Una de las características de las partículas, ya sea la forma, el tamaño o la densidad, en este tipo de sedimentación sí cambian durante su deceso. Bueno, este tipo de sedimentación se presenta generalmente en la clarificación de agua, en la clarificación de aguas, como proceso intermedio entre la coagulación y floculación, y la filtración rápida. Bueno, las ventajas de este tipo de sedimentación, la sedimentación feculante, son debido a que un flóculo en su sedimentación atrapa nuevas partículas coloidales o incluso otros flóculos más pequeños, así aumentando su volumen y por tanto su velocidad de caída. Bueno, este tipo de segmentación también tiene desventajas, la cual radica en que si la concentración de estos es alta, los flóculos comenzarán a establecer contacto entre sí, dificultándose mutuamente la caída. Bueno, la segmentación retardada ozonal se observa cuando las materias floculadas forman un tipo de masa con una concentración relativamente elevada de partículas. La suspensión floculada se alimenta como una masa unitaria presentando una interfase distinta durante su deceso. Bueno, la sedimentación por compresión o espesamiento. Bueno, este tipo de sedimentación se observa cuando las partículas están en contacto físico total unas con otras, que forman una masa compacta que inhibe una mayor consolidación. Bueno, ahora yo hablaré de los factores influyentes dentro de la sedimentación. El factor principal que conduce a la sedimentación es la densidad de la partícula.
A mayor densidad, mayor fuerza gravitacional. Por lo tanto, más eficiente será la separación del sólido. También influyen los siguientes factores en la separación de sólido-líquido. Generalmente, las partículas finas tienen ratios más bajas en sedimentación. Un incremento del área superficial significa una menor concentración en la salida inferior del concentrador, en la descarga. Concentración de sólidos. El incremento de la concentración de sólidos generalmente minimizará el tamaño de los equipos requeridos y el costo en todas las etapas de separación del sólido líquido. La forma y características superficiales de la partícula, normalmente su forma óptima es la esférica con porosidad cero. Cuando cualquiera de estos factores se aleja de su estado ideal, las dificultades se incrementan. Y la viscosidad y densidad relativa del líquido es que el incremento de una viscosidad disminuirá los ratios de sedimentación. Un mantenimiento de temperaturas altas será siempre deseable, puesto que va a disminuir la viscosidad del agua. Bueno, igual tenemos ventajas y desventajas. En una de las ventajas podemos encontrar la tecnología de eh, pretratamiento del agua sencilla y de bajo costo. Los coagulantes reducen el tiempo requerido para sedimentar el sólido en suspensión. Los coagulantes naturales a veces se pueden obtener de forma gratuita o a bajo costo. Ciertos contaminantes como el plomo y el bario también se pueden eliminar eficazmente mediante la coagulación. Las desventajas serían que la sedimentación simple no es suficiente para purificar el agua, se debe aplicar medidas adicionales. Otra sería la efectividad máxima, que requiere un control cuidadoso del pH y de la dosis del coagulante, así como un estudio de la calidad del agua que se esté tratando. También algunos coagulantes como los polielectrolitos son caros. La sedimentación sin usar coagulantes consume mucho tiempo. Se requiere de capacitación técnica para la dosificación del coagulante, realizar la prueba de jarra y una monitorización frecuente. También los coagulantes naturales no están disponibles en un formato utilizable y deben estar preparados. Y eso también sería... Bueno, ahora pasamos a la coagulación. Bueno, ¿qué es? La coagulación también es una técnica química de tratamiento del agua que se aplica típicamente antes de un proceso físico de separación que suele hacerse por la sedimentación o el filtrado, con el fin de mejorar su capacidad de eliminar las partículas y separar el mineral valioso del fluido. Bueno, esta también se denomina como proceso de desestabilización y posterior agregación de partículas en suspensión coloidal presentes en el agua para potenciar la etapa de decantación o espesado en la que esas partículas deben separarse del agua. Y el objetivo de la coagulación el objetivo de esta sería como proceso previo a la decantación, es cambiar las propiedades de los elementos insolubles de modo que sean fácilmente propiedades de los elementos insolubles para que así sea más fácilmente separable. Como es mucho más sencillo separar partículas grandes y pesadas que partículas ligeras y de poca superficie específica, el proceso de coagulación tendrá a agrupar partículas pequeñas en otras mayores y por tanto más sólidas que denominaremos flóculos, y para así separarlas más fácilmente. Bueno, el mecanismo de funcionamiento. Bueno, la reacción de los compuestos coagulantes con el agua
en el funcionamiento implica una desestabilización de las partículas coloidales por compresión de la capa doble, debido al aumento de concentración de especies iónicas. Bueno, otro compuesto o otro mecanismo de funcionamiento que se aplica sería la desestabilización coloidal por reducción del potencial Z, debido a la absorción en la superficie coloidal de las especies iónicas polinucleares positivas. Bueno, también sería la coagulación o aglomeración por arrastre de partículas. Bueno, en la práctica los procesos de coagulación combinan los tres mecanismos descritos y según las condiciones externas como el pH, temperatura o tipo de coagulante, predominará un mecanismo sobre los otros. Por ejemplo, a bajo pH y bajas dosificaciones de coagulante, predomina el mecanismo de absorción, que sería el caso número 2, y de desestabilización, en el caso sería el caso 1. Bueno, mientras que a pHs altos y altas dosificaciones de coagulantes, predomina el mecanismo de arrastre, que sería el caso 3. Bueno, las características más importantes serían las cargas opuestas al coloide, con el fin de neutralizar las fuerzas electrostáticas. Otra característica importante sería que va a tener mayor valencia posible para que la rotura de la estabilidad coloidal sea lo más rápido posible. Otro sería, han de ser muy pesados para que los flóculos formados puedan separarse lo más rápidamente posible por precipitación. Bueno, cuando se añaden los coagulantes se produce una hidrolización con la formación de hidróxidos coloidales insolubles que absorben las partículas coloidales, propiciando así una precipitación, como se puede apreciar en la imagen. Factores que influyen en el proceso. Bueno, acá tenemos 5 diferentes factores que van a influir en el proceso de la coagulación, el cual el primero sería tipo y cantidad de coagulante. Aunque hay cierta relación entre la turbidez del agua bruta y la dosis de coagulante, la cantidad exacta se debe determinar mediante ensayos para evitar sobredosificaciones que rompan la absorción superficial. Luego tenemos el pH del agua, porque para cada coagulante existe una zona de pH donde una dosis dada se produce una buena floculación en plazo corto y con dosis dada de coagulante, debiéndose efectuar siempre que sea posible en esa zona para optimizar productos y rendimientos. También tenemos el tiempo de mezcla y floculación, o como se llama de diferente manera, el periodo de coagulación. Este es el tiempo transcurrido entre la adición de coagulante y al final de la agitación en la velocidad que impida la decantación de las materias floculadas. Luego la temperatura del agua, que es la que influye en el tiempo requerido para una buena formación de coágulos. Y la agitación y presencia de núcleos. Bueno, como conclusión general, aprendimos cosas importantes de la sedimentación y la coagulación, siendo unos procesos bastante entretenidos y creativos. Lo que más nos gustó del trabajo fue conocer acerca de la sedimentación, ya que este permitió realizar la separación líquido-sólido de una manera diferente, así reemplazando a la flotación y realizándolo de una manera más económica y cómoda. Y eso. Gracias por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesora.